Muy buenas tengan todos ustedes. Como parte de los repasos de microbiología, en esta ocasión el ponente seré yo, Ricardo Rubén Navarro González, que formo parte del cuerpo de instructores de la Academia de Microbiología y Parasitología, quien les va a impartir un breve resumen sobre el tema de Rhabdovirus. Sin más que decir, sin más que agregar, vamos a dar inicio. En cuanto a sus características generales, tenemos de que los rhabdoviridae provienen de la palabra rhabdos, que es del griego, y significa varilla. Eso haciendo la breve similitud en base a la misma silueta de nuestro virus, ¿de acuerdo? Similar a una varilla. Bueno, pues esta familia de Rhabdoviridae se le conoce por ser potencialmente patógena para todo tipo de formas de vida, entre ellas los mamíferos, que es la más representativa, los peces, también pueden afectar a los peces, e incluso algunas especies de aves y también de plantas. El virus por excelencia que vamos a retomar en esta clase y por el cual todo el mundo ubica los rhabdoviridae es por el mejor conocido como virus de la rabia, ¿de acuerdo? Es el más significativo porque afecta tanto a mamíferos, a una gran cantidad de mamíferos, como al ser humano, ¿de acuerdo? Antes de que este famoso inmunólogo, microbiólogo y gran aportador de la medicina llamado Louis Pasteur desarrollara una vacuna antirrábica con virus atenuados, la mordida de un perro bravo o de un perro pues iracundo, enojado, evidentemente que no estaba teniendo pues su mejor día ese día, era un sinónimo de que te iba a dar algo que se llamaba hidrofobia, que ahora vamos a ver más adelante, y te ibas a morir posteriormente. Bueno, pues básicamente lo que queremos decir aquí es de que Louis Pasteur, antes de que inventara su vacuna, el que te mordiera un perro bravo era sinónimo de que te iba a dar la rabia y pues te ibas a morir posteriormente. En cuanto a la familia de todos los rhabdovirus, tenemos a tres grandes grupos o a tres grandes hermanitos, ¿de acuerdo? Primero vamos a mencionar a los vesiculovirus, que estos también se les conoce como el virus de la estomatitis vesicular. Y después tenemos a los lisavirus, que estos son los más importantes o los que vamos a recalcar, pues, que son, por ejemplo, el virus de la rabia y el virus de la pseudorrabia, ¿de acuerdo? Y pues, para no excluir a nadie, también en esta misma familia se agregan otros rhabdovirus, pero estos van a afectar a plantas, a aves, a peces, etcétera, ¿ok? Los de nuestra importancia, pues vendrían siendo los lisavirus, por contener, pues básicamente entre pues, esa familia, bueno, o sea, ese subgrupo, al virus de la rabia. Antes que nada, hay que repasar un poquito de epidemiología, pues para tener más o menos el contexto de qué está sucediendo. Y pues el virus de la rabia, pues es la infección zoonótica clásica por excelencia. Entiéndase a una zoonosis como, a grosso modo, el paso de, bueno, la infección de una enfermedad de un animal a un ser humano, ¿de acuerdo? Y el principal ejemplo en todos los que hay, pues es el virus de la rabia. Este virus de la rabia suele encontrarse a nivel de todo el mundo, es cosmopolita, pero es raro encontrarse en islas y archipiélagos como lo son Japón, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Depende mucho del país en qué animales los podemos encontrar, ¿de acuerdo? Vamos a dividir estos grupos de animales en animales urbanos y animales salvajes, ¿de acuerdo? Conforme pues a las características pues, o el hábitat en el que se desenvuelven, ¿no? Por ejemplo, los principales animales urbanos o los principales pues, animales domésticos los cuales nos pueden contagiar del virus de la rabia, pues son entre otros los perros, los gatos, las vacas, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí en México y en el resto de Latinoamérica se tiene pues como tal consensuado de que los mayores portadores a nivel doméstico son los perros. Y esto ya va a depender mucho del sistema de vacunación que tenga cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un muy buen sistema de vacunación antirrábica contra perros, pero no contra gatos. Por tanto, va a ser más popular entre animales urbanos que los gatos estén más contagiados de rabia que los mismos perros.
Y ahora sí, hablando de la fauna silvestre o de la fauna pues salvaje, vamos a tener gran cantidad de ejemplos, tanto como las mofetas, como los mapachitos, como los murciélagos, los zorros y otro tipo de animales salvajes como tal. Pues bueno, en Estados Unidos es muy común que los mapaches sean los principales portadores a nivel de fauna salvaje, pero pues también están pues las mufetas, por ejemplo, o en su caso, pues los murciélagos, que aquí también en México es bastante común que se presenten esos tres tipos de animales y que pues por consiguiente puedan contagiar de rabia. La rabia o el virus de la rabia se va a transmitir a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, contacto con mucosas, con algún paciente, bueno, o con algún, pues, ser vivo que se encuentre completamente infectado, por ejemplo, pues a nivel de, pues, de los mapaches, o por ejemplo, de hecho eso se da pues a la hora de que existe una mordedura, ¿no? Contacto con la mucosa y contacto también con la saliva, que este va a ser pues la principal vía de infección, ¿no? La saliva de un animal pues infectado, ¿no? E incluso pues como lo mismo se menciona, pues la saliva también se puede transmitir a través de aerosoles, como lo pueden ser los murciélagos, pues en las cuevas pueden soltar aerosoles con rabia e incluso pueden llegar a contagiar, incluso pues también los murciélagos muerden, ¿no? Se dice que el virus de la rabia es responsable directo de entre 40,000 a 100,000 muertes anuales. Como ya había comentado, esto depende de cada país, porque pues hay países en los que hay muchísimas menos y hay países en los que hay muchísimas más. Todo depende de qué tan buen esquema tengan de vacunación, tanto para animales salvajes como animales domésticos, pero se comenta que nada más, bueno, que nada más hoy, que la gran mayoría de estas muertes van a ser en la India, aproximadamente 20,000 muertes son en la India, y esto es porque básicamente no está pues prácticamente nada legislado, nada regulado, pues el hecho de que vacunen fauna doméstica o fauna salvaje. ¿Cuáles van a ser los principales factores de riesgo? Pues intuyo que con lo que acabo de comentar, pues ya pueden ir aportando pues grandes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el principal factor de riesgo como tal es la exposición a esos animales, ¿no? Y en qué personas se va a dar más recurridamente esta exposición a animales que son potencialmente rabiosos. Pues bueno, a personal médico veterinario que está en contacto con demasiados animales o personas que cuidan animales propiamente, ¿no? Esos van a tener pues en mayores factores de riesgo y es probable que en alguna de sus trayectorias se puedan encontrar con un animal infectado, ¿no? También es importante recalcar que cualquier persona que haya sido mordida por cualquier animal se le considera como un factor de riesgo para desencadenar posteriormente la enfermedad de la rabia. Por eso es que cuando se le recomienda a una persona que cuando lo muerde un animal salvaje, un perro, un gato, lo que sea, pues tiene que ir a colocarse pues sus correspondientes vacunas antirrábicas, inmunoglobulina, etcétera, ¿no? E incluso también hacerse las pruebas. Y también el último factor de riesgo a recalcar, pues son los residentes de los países que no tengan un programa de vacunación animal, pues propiamente determinado, ¿no? Como por ejemplo ya tenemos el caso de la India, o que no esté tan correctamente regulado como es el caso de México, de Latinoamérica en general, etcétera, ¿no? Y ahora sí vamos con lo sumamente importante, que es básicamente cómo podemos estructurar a nuestro virus de la rabia, ¿no? Pues bueno, los virus de la rabia se les conocen pues por tener una estructura en forma de bala y esta va a corresponder a los viriones envueltos. Principalmente se cree que el diámetro podría medir desde 50 hasta 95 nanómetros, que es más o menos pues aquí, y de longitud podría medir desde 130 hasta 380 nanómetros de longitud. Este virión, pues es básicamente, bueno, se adapta muy fácil al pH del entorno, pues puede sobrevivir desde un pH 5 hasta un pH 10, ¿de acuerdo? Desde un pH ácido hasta un pH alcalino. Pues bueno, este virión va a contener una nucleocápside, que es todo esto de aquí, que va a estar formada de ARN monocatenario no segmentado de polaridad negativa con aproximadamente 12,000 pares de bases, ¿de acuerdo? Estos 12,000 pares de bases van a dar la lectura para que se sinteticen 5 especies de proteínas. Vamos a ir una por una. Primero tenemos a las proteínas G de superficie,
que pues van a ser las glicoproteínas que estamos viendo aquí con forma de espinas, que eso es lo que van o la función principal que van a tener en nuestro virus es fijar al virus como tal a los receptores celulares. Después vamos a tener a la proteína M, que va a ser M de matriz, muy importante también, que va a ser toda esa estructura de aquí que nos va a servir como puente y anclaje entre la membrana entre la membrana o proteína G y la nucleocápside que va a estar en su interior. Básicamente funciona como frontera, ¿no? Después vamos a tener a la proteína N, que va a ser la nucleoproteína, que está más o menos por aquí, que se va a encargar de cubrir a todo el ARN y lo va a proteger ante las ribonucleasas para que pues no se desintegre su código genético completamente, ¿de acuerdo? Y ya por último vamos a tener a la proteína L y a la proteína NS, ¿de acuerdo? Que estas de aquí, a la hora de juntarse, van a poder formar esto de aquí, que pues, recordando sus clases de biomole, va a corresponder a la RNA polimerasa RNA dependiente, ¿no? Para hacer sus posteriores fenómenos de transcripción. Y ahora, ¿cómo se va a replicar? Pues aquí tenemos una imagen muy bonita que, aparte de mencionar todas las estructuras que tiene, vamos a pues, poner en práctica para que funcione, ¿verdad? Habíamos comentado que la proteína G lo que va a hacer, pues, es darle pauta al virus para que se una a esto que es nuestra célula, ¿no? Esta es nuestra célula, pues el virus viaja y las proteínas G dicen, ay, mira, aquí hay un receptor, pues nos pegamos. Ok, a la hora de que nuestro virus se pegó a través de la proteína G, la célula lo va va a hacer un fenómeno de endocitosis, que es decir, que va a formar su endosoma y lo va a engullir completamente, ¿no? Y a la hora de que el virus está completamente engullido y dentro de la célula en el endosoma, pues este endosoma propiamente lo que va a hacer pues más o menos como que desenvolver a todo el virus, como que quitarle toda su capa externa para liberar todo el genoma, que este genoma lo que va a hacer, pues va a estar liberado en el citoplasma y pues va a empezar a hacer sus travesuras, ¿no? Después, nuestra polimerasa lo que va a hacer va a sintetizar a todos los 5 tipos de proteínas virales, ¿de acuerdo? A todas. En el siguiente orden, primero va a sintetizar la proteína N junto con la NS y pues también va a sintetizar pues, la proteína M, también la proteína G, también, y por último la proteína L, ¿no? Después de eso, lo que va a pasar aquí es de que la proteína G, después de ser traducida, se va a transportar de vuelta, bueno, pues va a pasar por los fenómenos, pues aquí se va a empaquetar a través de Golgi y se va a venir pues acá, ¿no? A la superficie. Ya estando en la superficie, se van a formar parches con todo el resto de proteínas que tenemos aquí, se van a empezar a formar parches y se van a empezar a juntar, se van a empezar a asociar con la proteína N, la proteína L y la proteína NS, y así es como se va a formar nuestra nucleocápside, ¿de acuerdo? Y así es como formamos un virus nuevo. Y ese virus va a prácticamente hacer lo mismo, se va a multiplicar un montón de veces y las va pues va a salir y va a buscar unas nuevas células para volver pues a continuar con el ciclo. Ya teniendo claro eso, ya teniendo clara la estructura, la replicación, pues a la hora de que se acumulen muchos y muchos tipos bueno, pues muchos y muchos virus de la rabia, pues ahora sí vamos a empezar a tener las manifestaciones clínicas, ¿no? Regresémonos a la mordida, ¿no? O pues a la infección propiamente, ¿no? Tenemos a la mordida de un animal rabioso. La saliva animal es prácticamente el vehículo perfecto para cuando el virus se secrete a través de la misma saliva, provocar en el comportamiento del perro un comportamiento agresivo, y a más comportamiento agresivo, pues más mordeduras, la saliva infectada pues va a salir y se va a adueñar de un nuevo huésped, ¿no? Y por lo tanto pues, se concretaría pues la transmisión, ¿no? Después de eso, el virus, como no se puede mover más allá de donde está, pues se ve el sistema muscular en donde se va a replicar, donde va a suceder este sistema de replicación que ya les comenté. Y después de estar a nivel muscular,
va a buscar al sistema nervioso y va a comenzar a migrar, ¿de acuerdo? Migra pues a través de las neuronas hasta llegar a la médula espinal y de la médula espinal por transporte exoplásmico retrógrado va a llegar al cerebro y ahí es cuando pues vamos a comenzar a percibir los síntomas como tal. Este virus va a tener sus principales afectaciones a nivel de hipocampo, de núcleos pontinos, de las neuronas de los núcleos pontinos, y a nivel del cerebelo, ¿no? Principalmente a nivel de las células de Purkinje. Esto lo que va a causar va a ser una encefalitis y una posterior degeneración neuronal, formando lo que conocemos como los cuerpos de Negri. Más adelante lo vamos a ver porque son súper importantes para diagnosticar post-mortem. Después de todo este proceso, que ya el virus se consolidó pues a nivel del sistema nervioso central y a nivel de cerebro, ahora se va a ir de vuelta a migrar a la piel de la cabeza y cuello, a la córnea, a la retina, vía aferente, o sea, se verán las vía neuronas aferentes e incluso pues va a llegar a las glándulas salivales, que es principalmente por donde se va a secretar pues la saliva infectada, ¿de acuerdo? Y a la hora de que llega a las glándulas salivales, pues digamos que pues, básicamente se cierra el ciclo, hay una mordedura y se liberan virus. Los síndromes clínicos se van a encontrar básicamente en una etapa muy tardía de la enfermedad. Básicamente cuando ya encontramos síntomas es cuando es básicamente mortal, ¿de acuerdo? Va a ser demasiado tarde, francamente, para poder salvar a nuestro paciente. Pero antes de eso tenemos algo llamado la fase de incubación. En la fase de incubación vamos a tener que es aproximadamente de 60 a 365 días posteriores a la infección o a la mordedura, al contacto con aerosoles, etc. Técnicamente la fase de incubación, lo que dura la fase de incubación tiene que ver con múltiples factores, no nos vamos a entrar en eso, pero pues también puede ser desde 60 hasta 365 días. Después de la fase de incubación, cuando la enfermedad está súper lista para atacar a nuestro hospedero, comienza la fase prodrómica, que esta va a durar de 2 a 10 días posterior a la aparición pues, de los síntomas, ¿no? Y esta pues va a tener síntomas que son algo inespecíficos, salvo uno que otro, como lo son la fiebre, las náuseas, los vómitos, la letargia, no va a poder dormir, la cefalea, pues el dolor de cabeza, la pérdida de apetito y principalmente va a ser muy específico y va a ser pues el dolor en la zona de la mordida, ¿no? En el lado en el que le haya mordido, pues le va a comenzar a doler. Posterior a la fase prodrómica, vamos a tener a la fase neurológica, que esta va a tener una duración de 2 a 7 días posterior a la fase prodrómica, y esta ya se va a asociar con lo que habíamos comentado antes, ¿no? Con la hidrofobia, que en pocas palabras es que el paciente va a referir un dolor a la hora de intentar tragar agua, ¿ok? Esa es la hidrofobia, dolor asociado al tragar agua. Y también va a presentar, entre otras cosas, pues las convulsiones, desorientación, el paciente pues no va a saber en dónde está, en tiempo, lugar y persona, e incluso puede llegar a presentar pues delirios, es decir, pues imaginarse cosas donde realmente no están, y las parálisis, ¿de acuerdo? También es muy común que los pacientes lleguen a tener parálisis en alguna parte del cuerpo. Posterior a la fase neurológica tenemos a la fase de coma, que esta pues puede durar desde 0 hasta 14 días y pues básicamente se caracteriza por pues, propiamente la coma e incluso pueden haber hipotensión, o sea, presión baja e infecciones oportunistas pues agregadas, ¿no? Y ya pues por último pues, vamos a tener la muerte, ¿ok? Que este es básicamente el destino de todo aquel que ya manifiesta síntomas. Para el diagnóstico laboratorial, pues francamente se hace muy tarde, demasiado tarde como para intervenir con alguna terapia para intentar salvar al paciente. Y estos diagnósticos son realizados para confirmar un diagnóstico de rabia, no para la persona o el ser humano, sino pues para el animal que lo mordió, o pues intentar mapear en qué zonas más o menos para intentar hacer algo a nivel pues, epidemiológico o incluso pues post-mortem, ¿no? También se hacen los análisis, se hacen las evaluaciones post-mortem y ahí también se puede saber que si tuvo rabia o no.
Para esto utilizamos distinta clase de métodos, ¿no? Utilizamos inmunofluorescencia directa, pues es la ELISA, para detectar los antígenos del virus de la rabia. Pero pues el más utilizado pues es un PCR de transcriptasa inversa de a nivel de saliva, pero pues también pues, aquí tenemos un ejemplo del PCR de transcriptasa inversa, pero pues también tenemos que se puede usar líquido cefalorraquídeo, se pueden utilizar biopsias de piel, biopsias de cerebro, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, así es prácticamente post-mortem, que es pues, una biopsia cerebral, ¿no? En donde podemos ver aquí esta célula de aquí, que la podemos ver con sus correspondientes características, núcleo, citoplasma, etcétera, es conocida como los cuerpos o las células de Negri. Estas células de Negri van a tener inclusiones intracitoplasmáticas con agregados de nucleocápsides virales, es decir, pues básicamente el virus de la rabia llegó aquí, formó las células de Negri y se manifiestan pues a través de agregados intracitoplasmáticos que albergan pues básicamente el virus. Para el tratamiento, bueno, el tratamiento por lo general es profiláctico porque ya comenté que cuando se diagnostica enfermedad clínica de rabia, la verdad es que poco o nada se puede hacer, el paciente ya va a tener sus últimos días, se sabe, ¿no? Pero a la hora de exponerse tempranamente al virus como tal, de que el paciente recién lo haya mordido un animal de esos, pues se tiene que hacer un proceso rápido de inmunización, principalmente a nivel de expuestos a mordedura o contaminación de una herida abierta con la mucosa de un animal sospechoso. Tal es el caso como pues sí, ¿no? En las mordidas, en los aerosoles de murciélagos, en cuevas, etcétera, ¿no? Lo primero que vamos a decir, bueno, lo primero que vamos a comentarle al paciente es de que se lave aproximadamente 10 minutos la herida con agua y con abundante jabón, ¿no? Decirle que pues que se quede ahí en el grifo y que esté lavando constantemente con agua y con jabón. No se recomienda alcohol por obvias razones, además de que el jabón es muy apto o muy bueno, muy positivo para terminar con la nucleocapside del virus y así poder evitar que pues, se propague. Posterior a este lavado pues serio, ¿no? Tenemos una serie de 4 inmunizaciones en las primeras 2 semanas que se van a combinar con inmunoglobulinas, ¿no? Estas 4 inmunizaciones se van a combinar con inmunoglobulinas y la vacuna antirrábica va a estar hecha de virus atenuados o de virus muertos, ¿de acuerdo? Se va a realizar vía intramuscular desde el día 0, posteriormente al día 3, después hasta el día 7, el día 14, que es básicamente 2 semanas después, y por último el día 28. Esto, pues como les había dicho, acompañados de inmunoglobulinas antirrábicas, pues para proporcionar una respuesta inmune adecuada y que el paciente no desarrolle la enfermedad clínica de rabia. Y ya por último vamos a hablar un poquito más acerca de la prevención, que pues como es lógico de esperar, la prevención se centra básicamente en controlar a la rabia en animales domésticos y en animales salvajes. Eso involucra principalmente a los perros, a los gatos, a los zorros y a los mapaches, ¿ok? A los perros y a los gatos, pues bueno, es lógico pensar que pues ellos tienen su cartilla de vacunación, los veterinarios pues se las colocan cada cierto tiempo, pero ¿cuál es el asunto con los zorros y con los mapaches? Yo sé que en México no puede existir esa cultura propiamente de vacunar animales salvajes, pero en Estados Unidos hay un programa que ha dado muy buenos resultados y ha sido muy positivo, que es básicamente incluir un cebo o pues, por así decirlo, ¿no? Pues comida, ¿no? Comida pues con una vacuna de virus recombinante que pues lo que hacen es agarrar un helicóptero, subir muy alto y a la hora de estar en medio del bosque, tirar estas vacunas con un cebo para que los animales salvajes como los mapachitos y los zorros intenten comerse ese cebo y pues con ello pues se vacunen, ¿no? Se vacunen contra la rabia. Eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya parecido pues buena exposición. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo información chida, información cool de los amantes de la microbiología.
Nos puedes encontrar en Facebook como Cuerpo Instructores de Microbiología UDG, en Instagram como @i-micro-cooks, en Twitter como @i-microbiología y en TikTok como Instructores Micro. Sin nada más que decir, se despide su amigo Ricardo Rubén Navarro González y esperemos encontrarnos en próximos videos. Nos vemos, adiós, que les vaya bien.